Buenas tardes, nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez, Buscando la Verdad. Habíamos hecho un temita sobre la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. En realidad resultó un poquito extenso, podemos decirlo así, ¿no? Pero lo considero que era necesario para que nosotros nos demos de cuenta, aún Jesús, como Hijo de Dios, como Rey de Reyes, Señor de Señores, Él se somete a la voluntad de su Padre. Y lo manifestó desde antes de venir a este mundo a nacer de una Virgen María. Vamos a ver, nos quedamos en el versículo 1, ¿no? Vamos a ver el versículo número 2, estamos viendo Jesús, el único camino al cielo. ¿Qué significa esto? Que no podemos salvarnos fuera de nuestro Señor Jesucristo. No hay quien salve aparte de nuestro Señor Jesucristo. No existe. Vamos al versículo 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Este versículo también nosotros tenemos que entenderle bien. Dice, Él afirma que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Lo del resto es complementario, pero hay que saberle entender. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuere, es decir, si es que no hubieran esas moradas, dice que les hubiese dicho, voy pues a preparar. Entonces, concretamente, esas moradas existen. Y lo vamos, lógicamente, a demostrar con la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos, del capítulo 11, el versículo 11:10. Dice, hablando de Abraham, ¿no? Hablando de Abraham, podemos leerle el 9 para que lo entendamos de mejor manera. Por la fe como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Coheredero, esta palabrita significa heredar juntamente. Y nosotros también somos coherederos con Cristo. Heredaremos también juntamente. Bien, el versículo que nos interesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. ¿Quién es el constructor? Y no solo eso, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Habrá otro arquitecto, otro constructor igual a nuestro Dios bendito? Seguramente no encontraremos, no existe. Vamos al capítulo 13 del mismo libro, versículo 14. Para todos, ¿no? Y cuando digo para todos, me refiero a los que han obedecido la palabra de Dios, es decir, a los que son o somos cristianos, no más. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Creo que ya, volviendo a Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Veamos en el versículo 12, los textos, los versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al juez o al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos son los que heredarán esa ciudad. Volvamos a Juan 14, al libro de Juan, el versículo 3. Si así me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la visión que tuvo Juan, él dice que vio un trono y al que estaba sentado allí, y consecuentemente Jesucristo a la derecha. Pero él dice que vio 24 ancianos, 4 seres vivientes y 24 ancianos. Es mi pensamiento, no dice eso la palabra de Dios. Pienso yo que puede ser, en el Antiguo Testamento hubo las 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Ya. En el Nuevo Testamento hubo 12 apóstoles. Aunque si nosotros vamos a las Escrituras, tanto en el Nuevo Testamento hubo 13 apóstoles, incluyéndole a Pablo. Y en el Antiguo Testamento sucede exactamente lo mismo, el número 13. Pero acá nos habla de 24 ancianos que ellos se inclinaban, adoraban a Dios, ¿no? Supongo o puedo suponer que son esas personas, ¿no? Porque aquí les dice clarito, ¿y a quién se dirige aquí? A los apóstoles. Dice si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, vamos al versículo 4, ¿no? Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Puedo yo decir que este es una profecía que encontramos en Isaías, el capítulo 30, los versículos 21 y 22. Dice de la siguiente manera: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. ¿Por qué afirmo que es ese camino? Porque Cristo es el único camino y que hay que seguir ese camino recto. Y el 22 que dice, entonces profanarán la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Entonces, esto es ya cuando realmente ese pueblo de Israel volvió a los caminos de Dios. Bien, vamos en adelante, ¿no? Precisamente para dar testimonio de esto fue enviado Juan el Bautista. Para eso fue enviado en Lucas 1:76, nos dice que él vino para dar testimonio de lo que iba a ser el camino o nuestro Señor Jesucristo, porque estamos hablando de una sola cosa. El versículo 1:76 de Lucas dice lo siguiente: y tú, niño, refiriéndose a Juan el Bautista, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, Y en Juan, el evangelio que estamos trazando, Juan 1, los versículos 6 y 7, veamos qué es lo que nos dice acerca de ese cumplimiento, ¿no? Juan 1, 6 y 7. Dice, hubo un hombre enviado de Dios
el cual se llamaba Juan. Habla de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Ese fue el propósito de Dios, para que todos creyesen en él. Y no ocurrió eso. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Bien, vamos con esto. Si queremos, por ejemplo, ver, ¿no? Podemos ver en este momento, ¿no? Pablo persiguió este camino. Antes de su conversión, lógicamente, ¿no? Pero él da testimonio de que él persiguió este camino. Pero vamos a toparnos aquí con una sorpresa, ¿no? Capítulo Hechos 22, el versículo 4. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Bueno, no quisiera confundirme, pero aquí me dice que perseguía ese camino, pero él dice, encerrando en cárceles a hombres y a mujeres. En realidad, ¿a quién era lo que perseguía el apóstol Pablo? ¿A quién perseguía el apóstol Pablo? Entonces, vamos a ver exactamente cómo ocurrió. Vamos al libro de los Hechos mismo, en el capítulo 9, en donde Pablo pidió credenciales para atrapar, ¿no? Iba a Damasco y pidió credenciales prácticamente para ver si en el camino o durante el trayecto, más bien dicho, encontraba a personas creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Bien, veamos lo que nos dice, ¿no? 9:2 al 6. Y pidió cartas. Bueno, leámosle desde el 9, ¿no? Después de la muerte de Esteban se da esto, ¿no? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él no perseguía a la persona de Cristo, sino a los que creían en Él. Pero más adelante, eso es lo que llena alma y corazón del verdadero cristiano. Dice, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la misión, la intención que él llevaba, porque ya había causado muchos males, ¿no? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para la reflexión, no perseguía al Señor, ni siquiera le conocía, pero aquí se presenta, escucha la voz y el Señor le habla a través de esa voz. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Fíjense, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? ¿Qué indica eso? Que en el verdadero cristiano Jesús hace morada en su corazón. Hace morada en su corazón. Y ya vimos anteriormente, inclusive en Juan 14:23 me parece, dice, y mi Padre le llamará y vendremos a Él. Vendremos Jesucristo y el Padre y haremos morada en Él. Entonces, esto es lo que debe de animarnos a seguir adelante en la vida cristiana. Y esto para el resto sirve como testimonio prácticamente, ¿no? Sirve como testimonio. Bien, entonces el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una excelente pregunta que hizo Saulo.
A Pablo también le preguntaron, ¿qué tengo, señores, que debo de hacer para ser salvo? Cierto es que Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero aquí, ahí mismo, en la misma porción de la lectura, nunca se molestan a mandar a leer más abajito. Entonces, hay un sinnúmero de iglesias que creen que solo creyendo es salvo. A mí en algún momento me llegó un mensaje, inclusive, ¿no? Y me preguntaban si yo soy más grande que el Señor, porque dice, el Señor dijo, y está en una profecía, que todos los que creen en Él serán salvos. Y me preguntaron, me sentí un poquito incómodo por la comparación, ¿no? Usted es más grande que Él, yo soy solamente un siervo. Pero hay que, con un solo versículo, nunca es bueno hacerse una doctrina. No, hay que leer todos los textos relacionados a ese tema. Y aquí está, aquí mismo dice, ¿no? El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor no les dijo, cualquier persona hoy en la actualidad que escuchara una voz, ¿cómo se jactaría, no? Ah, soy salvo, soy salvo. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Los quienes somos cristianos conocemos el resto, ¿no? Fue donde Ananías, Pablo, que iba a ser Pablo más bien dicho, él oró, no probó bocado en 3 días prácticamente y al final le dijeron, pero Saulo, él dijo, no, recibe, primeramente hubo sanidad en sus ojos porque quedó ciego y después dice, y habiendo tomado alimento, el versículo 19, recobró la fuerza y Saulo estuvo por algún tiempo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿En condición de qué? Acá arriba nos dice el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Eso, los que creen que la salvación es solamente con creer, esto nunca lo mencionan. Y aquí está. Bien, entonces vamos ahora sí al versículo Juan, versículo 5, 14:5. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí es lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, esta palabra qué importante que es, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué significa eso? Que aparte de nuestro Señor Jesucristo, nadie, ningún sistema religioso, ninguna religión, ninguna iglesia en la tierra puede hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Dice que Él era el camino, ¿no es cierto? Veamos en Hebreos 10:20, cómo nos abrió o cómo fue para que Él sea el camino. Dice, leámosle desde el 19, ¿no? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo, en el Antiguo Testamento, en el templo estaba dividido lugar santo y santísimo. En el lugar santo había unas purificaciones y todo eso, pero en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero aquí en cambio dice que tenemos ya esa libertad que nos abrió por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, es decir, de su muerte. Ya, veamos Hebreos 9 al 12.
Hebreos 9, 9 al 12. Lo cual, lo anterior, ¿no? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, lo de ahora, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos por cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, los sacrificios, todo lo que se ofrecía según la ley, no hacían de limpiar, solamente limpiaban la carne, dice, ¿no? Ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo, es de qué importante que es, hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya, pero estando ya presente Cristo como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, esto es, no hecho de manos, no hecho de manos, no de esta creación, sino con la sangre, y no por la sangre de machos cabríos, de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, no creamos tampoco aquí, dice, habiendo creado o habiendo hecho posible la eterna salvación, ¿no? Entonces, no esperemos, me estoy acordando en este momento, no esperemos que el Señor venga a establecer un reino terrenal acá, porque no existe esa posibilidad en la palabra de Dios. Bueno, y dice, yo soy el camino, la verdad. Ya. ¿Qué es la verdad? Dice en el Evangelio de Juan mismo, 17, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, si esa palabra que es dicha por Dios es la verdad, ¿cómo podemos nosotros pensar que en otra parte podemos nosotros salvarnos? No existe eso. Y precisamente para eso fue que vino el Señor Jesucristo. Veamos el otro término, ¿no? El otro término que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿a qué vida se refiere? A la vida eterna. No puede ser a una vida terrenal aquí, no, sino una vida eterna. Juan 1:4, veamos. Dice, en él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Veamos el capítulo 11, los versículos 25 al 27. 11, 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Aquí un elemento más, la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿De qué muerte nos está hablando? De la muerte o la vida espiritual. La vida espiritual, porque todos, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, todos vamos a morir acá. A no ser que ya el Señor viniera, ya es otra situación, ¿no? Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres del Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Aquí se habla solamente de creer, ¿no? Pero también, yo puedo decir, sin lugar a equivocarme, Jesús también elaboró o vino trayendo un plan de salvación. Bien, el 7. Le dice el versículo 7 de 14 de Juan 14, 7, le dice, si me conocieses a mí, a mi Padre también conoceríais, desde ahora le conocéis y le habéis visto, Juan 8, 19 dice algo parecido, ¿no? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais.
Hay muchas personas basados en estos textos, dicen que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, por estas frases que aquí encontramos, ¿no? Pero definitivamente no es así. Colosenses 2, 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por esa razón es que les dice a los apóstoles, si me conocieses a mí, o si me vieses a mi Padre también has visto. Y por eso le dice, desde ahora le conocéis. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Bien, vamos a hacerlo lo más pronto posible para terminar este estudio hoy mismo, ¿no? 14:8. Bueno, vamos a leerle nomás. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Por algo que ya se mencionó. En Cristo habita corporalmente toda la divinidad. El versículo 10. ¿No crees esto? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras, ¿no? Él hace las obras. 11 y 12. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed o creedme por las mismas obras. Por las mismas obras. Ya, ¿cuáles obras? Los milagros, en fin, tantas y cuantas cosas que el Señor hizo. Ya, el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esta frase, porque yo voy al Padre, está relacionada en cierta manera con la oración, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros leemos en los versículos 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta parte de la oración en el campo religioso, digo porque oigo yo las oraciones me hacen llegar, en cierta manera está hasta ahora oculto para ellos. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay que hacer diferencia entre lo que es del Padre y lo que es el Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver quién es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a partir de lo que Jesús vino al mundo, cambia el papel o el nombre de Dios por Padre. Dios es el Padre, y en Hechos 2:36 dice ciertísimamente a la casa de Judea, ¿no? Que a este Jesús a quien crucificáis, Dios le ha hecho, Dios, es decir, el Padre, Señor y Cristo. Señor y Cristo. De tal manera que hay que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esas frases, a mi entender, solamente se le debería de repetir al final de la oración. Pero ¿cómo se escuchan las oraciones? Señor, te doy gracias por esto otro. Señor, te pido esto. Y al final, te pido en el nombre de Jesús. ¿Estamos hablando de la misma persona o es que no queremos darnos de cuenta de eso? Bueno, me quedo allí por esta tarde. Muchísimas gracias. Continuaremos con estos estudios. Buenas tardes.